Un tesoro antiguo yace en las profundidades de un oscuro lago, y ese lago rodeado de múltiples peligros. En la aldea más cercana alguien tiene conocimiento de ello, y por lo mismo se prepara realizando pruebas de habilidad, suerte e inteligencia. Nada está de más para conseguir el preciado premio. Al llegar al lago, el aventurero se encuentra con otra persona. Se trata de un anciano, pero que a todas luces denota una gran sabiduría. Le comenta que él sabe algo del valioso artefacto que yace en las profundidades, pero por desgracia su decrepitud no le permitió hacerse de él, y es momento de que alguien vigoroso se aventure a ir por el objeto. Entonces el anciano le cuenta que ese tesoro está protegido por un guardián, que pocos han visto o tenido contacto con él, pero que es un hecho que existe. En realidad la fortaleza se requiere para vencer o escapar de la criatura, y no tanto para sumergirse y recoger el artefacto. A su defensa, solo lleva unos arpones y unas sogas para adentrarse en el lago oscuro. Al estar dentro, llega a un lugar rocoso, donde se levantan una especie de estalactitas, que a su vez están rodeando una cueva en las profundidades del lago. Según la leyenda, ese es el lugar donde se encuentra el tesoro. Sin embargo, no se ve ninguna figura amenazadora. Tal vez la leyenda era un simple mito para alejar a las personas de ahí. El aventurero se adentró en la cueva, y dentro estaba el esqueleto de una persona con un medallón puesto. En cuanto se le arrancó el medallón del cuello, se escuchó un sonido estridente, creando un eco que viajaba por ondas en el agua. Había que salir de ese lugar lo más pronto posible. Al salir de la cueva e intentar dirigirse a la superficie, uno de los pies del aventurero fue sujetado y jalado de nuevo a las profundidades. Al voltear a ver qué era lo que lo sujetaba, se dio cuenta que se trataba de una criatura parecida a un pulpo, que lucía aterradora. Haciendo uso de uno de sus arpones, se liberó de la criatura. Después pensó en que no podría huir de él, pues al darle la espalda sería devorado por este. Tenía que enfrentarlo, así que se le ocurrió una idea. Regresó a la cueva y haciendo secciones de la soga, las ató a cada uno de los arpones, y del otro extremo hizo un aro en dichas sogas. Después salió nuevamente al encuentro con el pulpo. Lo tomó por sorpresa y le clavó uno de los arpones en un tentáculo, y con el otro extremo lo colocó en una de las estalactitas, quedando sujetado de ahí el pulpo. Después rodeó la cueva y tomó nuevamente desprevenido al pulpo y volvió a atravesar otro de los tentáculos y atándolo a otra estalactita. Continuó haciendo lo mismo, y conforme ataba los tentáculos del pulpo, este iba perdiendo movilidad hasta que quedó totalmente atado en todas sus extremidades. El aventurero regresó al pueblo, y al verlo regresar, el anciano le dijo que había pasado la prueba. Su prueba era sobrevivir al ataque de la bestia y traer el artilugio que se encontraba en dicha cueva. Le dijo que se había ganado algo, y le dio un pergamino que ilustraba una especie de ritual, donde necesitaría el collar, la sangre del pulpo y un sacrificio humano. El sujeto no estaba dispuesto a sacrificar a nadie, pero el anciano le dijo que él estaba enfermo de tuberculosis y que le quedaba poco tiempo de vida, así que él sería el sacrificio necesario. Al principio el sujeto se rehusaba a utilizarlo, pero si lograba completar el ritual, cosas importantes para los moradores de aquella aldea tan pobre sucederían, así que no le quedó otra opción. Así que regresó a las profundidades con el viejo a sus espaldas. El pulpo seguía cautivo de su prisión. Le hicieron una cortada a uno de los tentáculos para extraerle sangre y se adentraron en la cueva. En un círculo en el suelo depositaron el collar y enseguida la sangre del pulpo, y el anciano dejó que le cortasen la cabeza. Al parecer el ritual estaba completo, pero no sucedía nada.
Al revisar el pergamino se percató de otras instrucciones. Había una especie de acertijo donde las ilustraciones del collar, la sangre y la cabeza tenían grabadas una ilustración de impacto y dentro de ellas unas figuras. Viendo a su alrededor en la cueva, había unas marcas en el interior de ella que hacían referencia a esas ilustraciones. Al parecer, después de obtener los elementos, había que tocar esos símbolos al mismo tiempo. Así que tomó el collar y lo sujetó con una de sus manos. Puso la cabeza del anciano a una distancia considerable del símbolo y salió al encuentro con el pulpo, al cual desató de sus amarraduras, pero no sin antes provocarle una cortada en cada uno de sus tentáculos. Al quedar totalmente liberado el pulpo, quiso atacar al sujeto. Este nadó lo más rápido que pudo hacia adentro de la cueva, con un tentáculo detrás suyo intentando golpearlo. Al llegar a la parte de los símbolos, la cabeza del anciano estaba en el suelo, y de un golpe la empujó hacia su respectivo símbolo. Apenas pudo esquivar el tentáculo que se dirigió a otro de los símbolos, y al esquivarlo se dirigió hacia el tercer símbolo que alcanzó a tocar con su mano que sujetaba el collar, con tan buena suerte que los tres elementos tocaron los símbolos al mismo tiempo: la cabeza del anciano, el tentáculo ensangrentado y el collar. En ese momento se liberó una gran cantidad de energía proveniente de la cueva, y esta destrozó en su totalidad al pulpo, y al disiparse esa luz quedó un túnel encapsulado de energía por donde no pasaba agua, y el sujeto podía caminar libremente. Conforme más caminaba sobre el túnel, fue siendo víctima de alucinaciones donde se veía siendo atacado, sujetado y estrangulado por alguien. Pero al recuperar la conciencia pudo ver cómo él mismo tenía sus manos sobre su cuello. Después tuvo otra visión donde se mostraba que, al regresar de su odisea, a pesar de llevarles bienestar a los aldeanos, estos, en vez de verlo como un héroe, lo iban a repudiar. Al final de su travesía se encontró con una semilla, una simple semilla que brillaba intensamente. Una voz se comunicó con su mente y le dijo que esa era la semilla de la eternidad, que debía plantarla en la aldea y no necesitaría de más cuidados, ya que en realidad era un ser viviente y divino que iba a proveer comida para siempre, sin necesidad de agua ni de sol, e inmediatamente que un fruto fuera cortado, aparecería otro en su lugar. Así que regresó a la aldea siendo nuevamente víctima de alucinaciones. Cuando llegó a la aldea, lo recibió el anciano que había quedado al mando después de la muerte del tuberculoso, así como los demás aldeanos. El sujeto le dio al anciano la semilla explicando lo que debía hacer para proveer de alimento por siempre a la aldea. Pero esto no le convenía al anciano, pues perdería su poder de líder. Intentó deshacerse de la semilla, pero de nueva cuenta, la mente trastornada del sujeto lo imaginó como un demonio, y antes de que se deshiciera de la semilla, lo asesinó a sangre fría. Unos niños se acercaron y tomaron la semilla. El sujeto solo asintió con la cabeza, aceptando que se la llevaran. Estos sembraron la semilla, y el tipo regresó por el camino por el que había llegado. Al parecer, él ya no pertenecía más a la superficie, sino a aquel lugar lleno de perturbaciones, o por lo menos así su mente se lo indicaba, ya que había quedado trastornado por esas visiones. Así que se dirigió al túnel, el cual después desapareció, y nadie jamás volvió a saber de él.